Y bueno, y vamos a, si les parece, a comenzar la charla. Nosotras, la Asociación Civil Empresaria de las Diagonales, hace 2 años, van a ser 3, que arrancamos este camino, y justo nos tocó arrancar cuando comenzó la pandemia. Y como han visto ahí en las fotos, fue el disparador para hacer muchísimas acciones, muchísimos vínculos, y justamente convocar a mujeres que generan impacto económico en la región, sean profesionales, empresarias, emprendedoras, comerciantes, es decir, no importa el rubro, sino simplemente que trabajen y que quieran unirse, progresar y, como decimos acá en los pilares que tenemos en la asociación, representarnos, vincularnos, potenciarnos y trabajar también para una responsabilidad social empresaria. Así que bueno, todas las que quieran sumarse son bienvenidas. Tenemos en las redes y estamos activas continuamente. Y bueno, y las que están también que sigan estando y acompañándonos. Así que bueno, y gracias también a los varones presentes, porque esto es un trabajo de todos. Y bueno, bienvenidos y comencemos a la charla, Mirta, que es lo más importante que nos convoca hoy. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, buenas tardes, buenas noches a todos. Un gusto, Mirta, tenerte aquí, siempre escucharte, sobre todo con un tema sensible para toda la sociedad, ¿no? Porque es un tema de una necesidad social, ¿sí? Básica, en donde hoy, bueno, hay mucho para aportar desde esa ley que se implementó, ¿sí?, en los años anteriores. Lo que vamos a hacer es presentar a Mirta, aunque muchas de ustedes la conocen, ¿sí? Mirta es presidenta de la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires, es martillera pública y corredora inmobiliaria nacional, es docente, psicóloga social, es coach ontológica profesional, es directora de FIRA, la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, y es empresaria. Así que creo que con todo eso, con todo lo que nos esclarece siempre Mirta cuando interviene en estos temas, bueno, los invitamos a compartir con ella. Y como dijo Claudia, luego de la primera parte vamos a estar, va a estar Mirta interviniendo con ustedes, interactuando, para lo que necesiten estar, bueno, evacuando como ampliación del tema, duda o lo que quieran expresar. Bienvenida, Mirta. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, chicas, Cari, Acer, por la invitación. Muchas gracias además por este lugar tan lindo, con esta musiquita tan cálido. La verdad que es muy agradable el espacio. Y bueno, y cuando Karina me dijo de dar una charla de alquileres, yo le dije, sí, por supuesto, nos pasamos hablando de alquileres. Acá yo me voy a levantar un poquito, soy así un poco me gusta mirarlos. Yo le dije que sí, y digo, nos pasamos el día hablando de alquileres. Y acá veo algunos colegas, y díganme si no es así. Estamos Gladys, Marcelo, por allá lo veo Manu. Es la charla cotidiana. Y el tema alquileres, pensé, ¿qué vamos a decir de alquileres? Hablamos de la ley, de cómo hacemos los contratos y de, bueno, de todas las cuestiones que se nos presentan a diario. Pero en una convocatoria abierta, dijimos, ¿será de interés? Y de pronto digo, bueno, está en la pantalla de la tele todo el día, la problemática, está en la primera plana de los diarios, lo escuchamos por radio, o sea, creo que es un tema transversal a todos. No es solamente un tema de los representantes de inquilinos o de los propietarios o de nosotros corredores inmobiliarios, sino que es un tema que afecta absolutamente a cada uno en sus actividades. Quien no alquila o tiene un hijo que alquila o alguien que necesita venir o tiene un departamento y no sabe qué hacer.
¿Lo alquilo? ¿Espero? ¿Qué hago? Hay un montón de preguntas que surgen y bueno, claramente que si esperan irse con la respuesta de todos, los vamos a defraudar, porque hay muchas cosas de las que no vamos a tener respuesta. Pero sí, lo que tenemos es un compromiso muy importante desde nuestro espacio y desde nuestra búsqueda y con la experiencia y con la organización y análisis, digamos, de lo que son las vivencias, de ir transformando todo esto que son nuestras vivencias, nuestro día a día, en algo organizado, en datos, en conceptos, que podamos volcar como para llevar alguna contribución a quienes tienen que hacer las leyes, para que nos escuchen. Nosotros estamos en la cancha, en el día a día, cara a cara con el inquilino, con el propietario, con el colega, con el padecimiento diario de cuando vienen y no alcanza a justificar los ingresos, cuando no encuentra qué alquilar. Entonces, claramente, lo de hoy va a ser coloquial, no es una charla técnica, yo no soy abogada, no vamos a hablar de la ley, vamos a hablar de la ley específicamente desde lo técnico. Lo que vamos a charlar un poco y a interactuar, y me encantaría que cuando hay alguna inquietud ustedes la consulten o la manifiesten, es de la consecuencia, de lo que nos pasa a partir de. Y les voy a decir en esto de estar comprometidos en nuestro hacer, desde lo personal, desde lo empresarial y desde lo institucional, ¿cuál es nuestro campo de observatorio inmediato? Con los precios congelados. Eso duró todo el año y las deudas que se generaron con eso duró todo un año más. Duró a cargo de los propietarios. Y el tema es que acá a veces hay una fantasía. Por supuesto que hay algunos propietarios que tienen mucho dinero, que tienen muchas propiedades, pero en el universo del que estamos hablando, de lo que ahora está faltando, es prácticamente tipo el centro económico. El universo de propietarios que tiene una propiedad, que tiene una de su ahorro, que no es rondaba entre 12 a 15 mil millonarios. Y un sueldo básico de comercio, la relación es al revés. Pero lo que surge de todo esto, y muchos no saben y se han preocupado, es que no es la primera vez que hay regulación y que la intervención del Estado con el objeto de regular alquileres no es nueva, ya hace más de 100 años. Los que nos han aportado de nuestros equipos interdisciplinarios nos cuentan de la historia jurídica de regulaciones con los mismos debates que ahora, con las mismas regulaciones, con los mismos temas, donde han ido donde se han intervenido en precios, en plazos, en garantías, en prohibiciones de desalojar. Y en ese sentido, algunos lo sabrán porque se los contaron, no creo que haya acá nadie que lo haya vivido, pero sí tenemos referencias seguramente de cosas que han pasado en la historia. Y por ejemplo, en 1948 algo bueno que pasó es que con la sanción de la ley de propiedad horizontal, muchas de los que eran propietarios de grandes propiedades, de grandes terrenos o propiedades donde estaban los inquilinatos, se afectaron a la ley de propiedad horizontal, y con el otorgamiento de créditos del en ese momento Banco Hipotecario Nacional,
muchos pudieron transformarse en dueños con créditos para todo lo que fue clase media y clase baja. Pero en simultáneo, en el 49, se congelaron los alquileres y se prohibió el desalojo. Y esa es una situación que se mantuvo por un montón de años. Tenemos un colega, muchos habrán escuchado esta anécdota de los colegas, que nos cuenta siempre que su abuelo, ya pasado 1960, 60 y pico, él lo conoció a su abuelo, recibía un sobrecito, esos chiquitos de tarjeta, tenía alquilado unas hectáreas con una casa. En esa época, de casi 20 años atrás, ese inquilino le había pagado puntualmente 5 pesos de alquiler. Todos esos años, 5 pesos. En el último tiempo, cuando llegaba el sobre con los 5 pesos, el sobre costaba más de 5 pesos. Entonces, hay algunas cosas que tienen que ver, tal vez, y acá, esto es una opinión, ¿no?, que tiene que ver con la memoria colectiva, con las cosas que de pronto se cuentan, que hacen que determinadas decisiones o determinados movimientos o comunicaciones permanentes, como escuchamos a veces desde lo mediático, con amenazas a esto, que vamos a congelar o que vamos a hacer esto o aquello, estas cosas de pronto se relacionan con otras situaciones y generan como este retiro de los inmuebles, y realmente ahí es donde se hace como esta tormenta perfecta, donde el Estado no puede solucionar y no puede aportar a que lo solucionen los particulares. Desde SIVA, lo que realmente queremos, porque digamos, hemos estado haciendo muchas gestiones que tienen que ver con llevar de nuestra experiencia, de esto del día a día, a los legisladores. Hemos estado recorriendo pasillos junto con toda la gente de FIRA. Y realmente a veces nos damos cuenta qué diferencia hay de concepciones entre lo que nos pasa en el cotidiano, lo que vemos día a día, que padecemos, que sufrimos en nuestros negocios. Nosotros como corredores en este momento también estamos totalmente afectados por lo que es esta crisis. Estamos afectados y hasta en algún momento, bueno, como señalados, pero realmente no tenemos ningún poder de modificar lo que es el mercado. Y ese es un poco el trabajo de querer, de interactuar y de hablar y de hacer llegar de la experiencia que necesitamos pensar realmente en el bien común, que necesitamos mejorar nuestro hacer para contribuir con que estas situaciones se puedan manejar con equidad, para que se pueda atender todas las partes. Bueno, muchas veces sentimos que estamos a mucha distancia de lo que se va planteando. Pero bueno, estamos en este momento en un... deben saber ustedes, porque también esto es algo que está en la tele, está en todos los medios, que se generó una comisión legislativa ante esta urgencia, y realmente han atendido a esta urgencia porque la desesperación de la gente que no encuentra dónde alquilar ha llegado a sus oídos, y por las razones que sean, por las razones electorales, por las razones genuinas, por lo que fuera, abrieron el espacio para escuchar. Ahora después, al final, vamos a compartir algunos de los dictámenes que han salido, que todavía en realidad no ha salido ninguno definitivo. Bueno, y veremos qué sale de él. Pasamos otra. Bueno, esto les muestro una de las
de las modificaciones de la ley fue la manera de hacer el ajuste de los precios. Acá solamente este ajuste de los precios es con un promedio, con un índice que va a dar el Banco Central, que lo da, el índice es diario, pero por convención tomamos uno al final del mes anterior para el ajuste del mes que sigue, y que es un promedio entre el índice de la inflación y el de variación salarial. Esto fue muy a pedido de los grupos de inquilinos. En realidad, prácticamente toda esta modificación de la ley respondió a un intenso movimiento de algunos grupos de inquilinos para modificar la ley. La ley se sancionó en julio 2020, el ajuste es anual, el primer índice dio 42 y un poquito, ahí no está exacto. Se siguieron sucediendo, porque ahí recién se cumplió un año. Los índices fueron en aumento, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, y ahora para junio es 55,97% que vamos a aumentar, es el índice que hay que aplicar al alquiler para otro año. Y miramos ese porcentaje y es tremendo, es un golpe enorme al bolsillo de los inquilinos. Es mucho. Ahora, ¿qué es lo que pasó ya con cuando se hizo el primer ajuste en julio? Pasaron 6 meses y los precios ya superaron ese valor. Porque estamos en medio de un contexto y nadie estaría hablando de crisis en el mercado de locaciones si estuviéramos en un contexto estable, sin inflación. De manera que, como les decía al principio, no hay ley que valga. ¿Cómo hacemos para mantener la equidad y la relación en este contexto? Esto realmente lo hace difícil. ¿Podemos pasar a otra? Acá hay una relación tomamos un departamento tipo semicentro económico. En mayo-junio de 2020, el alquiler rondaba entre 12 a 15 mil pesos. Y un sueldo básico de comercio entre 36 y 45 mil pesos. Parece rarísimo ver esos números en este momento. No sé qué opinas. En mayo-junio de 2021, el alquiler estaba para el mismo departamento entre 17 a 22 mil y el sueldo promedio entre 45 y 58 mil. Estoy usando la misma categoría de un empleado de comercio, es básica. Ahora en mayo de 2022, hablando de un estándar ya 35 a 45, y a veces nos quedamos cortos porque no hay y los propietarios no aceptan alquilarlos en esos valores. Y el sueldo, ahora seguramente para este próximo mes creo que ya hay aumento, pero hasta mayo, hasta hace un mes, estaba aproximadamente ahí. Así que fíjense que el alquiler se triplicó y el sueldo se duplicó. Entonces la relación, lo que va pasando es que esta relación, es que la capacidad adquisitiva va quedando atrás cada vez más. ¿Podemos pasar otra? Bueno, lo que les decía, desde nuestra función decisiva y de ir llevando nuestra voz a los legisladores, estuvimos también en el Congreso planteando estos temas y planteando que se tome una medida urgente. Esta medida urgente que pedimos es la de corregir o volver atrás con estos 2 artículos, pero esto en la plena convicción que eso no es solución, es apenas deshacer, ir para atrás con una decisión que perjudicó a todos.
que tampoco va a quedar todo igual, porque ya todo este movimiento ya se dio. O sea, hasta en alguna de las filminas anteriores había una, bueno, pero se las cuento, como les decía hoy, antes de 2020, el porcentaje que utilizábamos para indexar, también convencional, porque era de acuerdo, de pactarlo con los clientes, estaba entre un 30 y un 35%. Y la inflación era superior a 40, o por lo menos 40. A partir de 2020, o sea que lo que eran los ajustes estaba por debajo de la inflación. A partir de 2020 y hasta ahora, el precio del alquiler superó al valor al coeficiente de la inflación, especialmente en este último tiempo. Y esto se da porque con este índice se va ajustando el precio anterior, y este índice tiene la pretensión de que es el tope, pero ese precio empieza a servir de piso para el que está desocupado. Y por otro lado, faltan. Ustedes saben que hay una ley de mercado que es así. Hay mucha gente lo retiró el inmueble, y el que lo deja, hay escasez y están más caros. De la única manera que lo deja, porque sabe que dentro de 6 meses ya ese valor puede quedar desactualizado. Entonces, uno de los pedidos que hemos hecho, pero a este solo efecto de corregir un poquito, es volver al plazo de 2 años para que simplemente en este tembladeral o en esta carrera inflacionaria los propietarios no sientan que comprometen tanto tiempo y que asumen más riesgos. Y por otro lado, que aunque se mantenga el índice, hay varias propuestas, ¿no? Después, si tenemos tiempo, podemos leer lo que dicen los dictámenes, pero aunque se mantenga el índice, que se pueda hacer escalonado, que se reparta, digamos, que en lugar de hacer todo a final del año, se reparta un poco a los 6 meses y otro poco al final del año. ¿Podemos pasar a la otra? Bueno, acá también la ley tiene 3 títulos. En el último de los títulos habla del alquiler social, que es justamente cómo podemos solucionar el tema grave de las personas que no pueden, que no pasan por las inmobiliarias y que no, porque no tienen acreditación de solvencia, y a veces están un poco a merced de determinados abusos. Hay, esto les cuento, cuando estuvimos en el Congreso hubo muchas presentaciones. Había inclusive, que fue muy conmovedor, la oratoria con sus limitaciones de una señora de la Villa 31. La señora hablaba, estaban citados ellos, inclusive había gente que estaba también en el Congreso, que habían sido desalojados de la usurpación de Guernica. Digamos, son problemáticas de todo tipo, por ahí estaban un poco mezcladas, ¿no? Porque estábamos en un ámbito como para trabajar una ley, y bueno, y había situaciones que venían de la ilegalidad, pero eso no deja de reflejar el enorme problema social que significa que hay como un abandono de las políticas para solucionar el tema habitacional. Y les contaba de esta señora que ella contaba cómo había sido desalojada, y había sido desalojada de su pieza, porque había una de las personas que regenteaba o era el dueño, en realidad no hay ningún dueño y se apropian de los espacios, varias piezas. Entonces,
el alquiler era el mejor postor. Así que, por eso quiero decirles que es bastante complejo el tema, sin duda que es muy complejo, y bueno, no está en manos ni de los propietarios, ni de los inquilinos, ni de los inmobiliarios, de los particulares resolverlo. Esto es realmente muy importante que de alguna manera llegue a los lugares de decisión a los que tiene que llegar, para que, bueno, con mucho compromiso, ojalá algunos de nuestros representantes lo tomen y profundicen en el tema realmente con la intención del bien común, con la intención de generar mejores relaciones sociales, contractuales y sociales. ¿Podemos pasar otra? Bueno, esta había quedado desordenada, pero esta es una de las cuestiones confusas de la ley. Cuando que yo les decía que desde la técnica jurídica, no me meto con la técnica jurídica, pero sí con qué hago con un artículo donde me dice que, por ejemplo, una garantía es un título de propiedad. Un título de propiedad. Me trae un título, o sea, esto faltó reglamentar. Falta la descripción, aval bancario, el seguro de caución. Sabemos que todas estas son cosas, con el tema del seguro de caución, que de pronto encarecen, pero son todas privadas. Digamos, todo esto que se puso como obligatorio, que el inquilino ofrece dos y se puede elegir una, no hay un apoyo del Estado con esto, es todo privado, son todas empresas privadas las que lo hacen, la garantía personal. Pero debajo dice, no se puede requerir más de una garantía que supere el equivalente a 5 veces el valor mensual. Entonces, vamos a suponer que el título de propiedad responde a un inmueble, pero de ese inmueble, la garantía de ese inmueble solamente es hasta 5 veces el valor mensual. O sea, quedó confuso, realmente quedó muy confuso y contradictorio además. Pasamos otro. Bueno, acá estamos. Me gustaría que, si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, los colegas, algún aporte. Tenemos allí los dictámenes por si les interesa. No sé si esto realmente lo ven, lo interpretan como un gran problema social que tenemos. Es algo que realmente le cambia el humor a la gente. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? Acá. Digo, ¿ustedes qué proponen desde SIVA o desde los colegios de martilleros? Lo que dijiste vos es que pase antes de que sea 3 años, que sea 2, y que el porcentaje, antes de que sea cada 12 meses, sea cada 6. Esas serían las propuestas. Esas serían las propuestas de emergencia. Eso es únicamente como ir un pasito atrás para revertir algo de lo que detectamos que fueron los escollos más grandes y lo que más preocupó a la gente y por la cual se retiró. Pero sí se han hecho propuestas. Y le voy a invitar a Marcelo. ¿Querés subir, Marcelo, un momentito? ¿Por qué lo invito a Marcelo? Hay varias propuestas. Hay propuestas desde muchos lugares, de otras instituciones. Les vamos a contar desde SIVA en base a una estructura de una propuesta que hizo Marcelo hace tiempo ya. Se pasó luego a FIRA con su equipo interdisciplinario, se mejoró, se transformó y se llevó y se fue entregando a distintos legisladores. Se han entregado propuestas. Lo que estamos diciendo es
escúchenos, esto podrá servir, si no sirve lo mejoramos. Estamos a disposición para contribuir con propuestas, con ayuda. Pero bueno, y de paso así no se hace, no se cansa ni que hacemos un poco de cambio de figurita. Le voy a pedir a Marcelo que les cuente una de las propuestas que se han presentado a distintas, en distintos organismos, desde la mesa. Ahora les cuenta él, mejor, listo. Y descanso y tomo agua. Bueno, gracias Mirta. Si de paso descansás un poco, me presento, Marcelo Babenco, también soy directivo de la Cámara Inmobiliaria, también pertenezco a FIRA, entre otras cosas. Fui dirigente del Colegio de Martilleros, estoy en la Federación Empresaria de La Plata, bueno, y otras organizaciones más. Pero yendo al punto, un poco la presentación para sepan, de dónde vengo y qué soy. Tengo inmobiliaria hace 40 y pico de años, 8 esquinas 59, así que hay un poco de experiencia, hay un poco de vivencia, hay un poco de todo. Cuando uno llega a esta etapa de la profesionalidad y de la edad que uno ya tiene y vio casi todo, no vi todo, pero vi mucho desde la década del 60 en adelante, principalmente en el tema que nos convoca, que son los alquileres, ¿no? Un poco contestando a la pregunta que estás haciendo, el tema es el siguiente. Como bien lo explicó Mirta, por distintos intereses políticos, económicos, electorales, de determinados personajes, ¿no?, que se autotitulan pseudo representantes de inquilinos, hoy tenemos lo que tenemos. Esa es la realidad. Nos guste o no nos guste, ¿sí? Esta ley salió por unanimidad de la Cámara de Diputados. No es que hubo una pelea encarnizada entre dos grupos políticos distintos de diputados y se ganó por poquito. No, cuando se puso a consideración la ley, salió por unanimidad. Frente de todos, Juntos por el Cambio, los comunistas, los socialistas, los barriales, todos votaron que era lo mejor que nos podía pasar. Así estamos hoy. Nos dimos cuenta que se equivocaron. ¿Por qué se equivocaron? Por lo que dijo recién Mirta, tema electoral. Sin ir más lejos, todo aquel que fogonó este problema que hoy tenemos, entre otros, es Gervasio Muñoz, que esto es conocido por todos porque está mucho más en la televisión que cualquier artista, cantante o lo que fuere. Uno prende la televisión y de repente aparece Gervasio Muñoz hablando siempre de alquileres. ¿Quién es Gervasio Muñoz? Es empleado del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Él trabaja en la Defensoría del Pueblo, o sea que es empleado público, es inquilino. El papá de él también. El papá de él trabaja hace 35 años en la Defensoría del Pueblo de Cava y trabajan en la misma oficina. El padre de él está en la oficina que trata los problemas de alquileres. Y a raíz de eso, él mamó todo lo que el padre pudo estar explicándole, viendo lo que hacía el padre en su oficina. Y en esa época, allá por el año 19 o 20, cuando uno empezó a salir en los canales, él participaba de una agrupación que se llama Patria Grande, a donde él era candidato a concejal por Cava, ¿sí?, a través del partido de Grabois. Entonces, cuando uno empieza a mirar lo que hay atrás, empieza a hacer un poco el análisis político, social y económico, nos damos cuenta de que atrás de todo esto venía un antecedente político importante con su candidatura. Él se quería ser conocido y todos sabemos que el que sale mucho en televisión durante 2 años, el día que se presenta una elección, es electo. Es así, sea de la oposición o sea del oficialismo. Los medios de comunicación hoy es el segundo o tercer poder que maneja, obviamente, la política en todos los países, no solo en Argentina. Con respecto a la ley de alquileres, que está preguntando cuáles son las modificaciones que presentamos, son varias, pero no tenemos que pensar únicamente en lo inmediato, en lo que está pasando hoy, cómo solucionamos el tema hoy, sino que tenemos que tener una proyección a mediano plazo y a largo plazo.
porque esto continúa, no es que pasado mañana sale una nueva ley, todos felices y contentos, hay casas para todos, hay departamentos para todos, todos pueden pagar el alquiler, los sueldos se triplicaron y somos felices. ¿Es la cajita feliz? No. Tenemos que hacer un proyecto socioeconómico de país creíble, a donde dentro de las leyes de mercado se pueda modificar todo lo que es la parte alquileres. En este momento se calcula, y lo vamos a saber prontamente por el censo que estamos en plena marcha, pero con el censo del año 2010, que fue el último, había 1.800.000 inquilinos en la República Argentina, con una población de aproximadamente 44 millones de habitantes. Ayer escuché hablar a Lavagna del INDEC y ellos calculaban que hoy estábamos en 48, 49, hasta 50 millones de habitantes. O sea que en los últimos 10 años la población pudo haber crecido un 12-15%. Pero ¿qué pasó para que hubiera en el censo del 2010 1.800.000 inquilinos y hoy salgan a decirnos, sin estadísticas fehacientes, sin estudios de mercado, simplemente inventar un número que hoy tenemos en Argentina, 9 millones de inquilinos? ¿De dónde lo sacaron? Fueron casa por casa, tocaron timbre, hicieron una encuesta. ¿Tienen las municipalidades una estadística? ¿Las provincias han trabajado al respecto? No. Es todo un número, es una fantasía que genera en el inconsciente colectivo un problema social. ¿Cuántos inquilinos hay en Argentina? 9 millones, somos un montón. La gente padece, la gente gana poco, no tiene acceso para poder comprar una casa y para colmo somos 9 millones. A mí me gustaría que mañana den el resultado para que ustedes vean, ojalá me equivoque, pero yo creo que no pasamos de los 4 millones de inquilinos en la República Argentina. Porque la situación económica del año 2010 al 2020 no fue tan traumática, porque ya veníamos de periodos malos, sino veníamos del año 2000 al año 2010. Esos 10 años no fueron felices tampoco. Fueron años de crisis, años de corralito, años de corralón, banco que no devolvía el dinero, del 1 a 4 el dólar. También tuvimos crisis en esa época y sin embargo llegamos a 1.800.000 inquilinos en el año 2010. Del año 2010 al 2020 también tuvimos para el Tujes, como dice mi abuela, y porque hoy vamos a tener 9 millones de inquilinos. ¿Cuáles son las propuestas que hicimos para lo inmediato? Para lo inmediato propusimos, que en algunas cosas yo personalmente no estoy de acuerdo, o las veo medias flojas de papeles, como se dice, los 2 años. Los 2 años de contrato, ¿es razonable? Yo pregunto, el inquilino que busca una casa para ir a vivir, cuando se muda y elige un lugar, se va con la familia. Elige un lugar, elige un barrio, elige una zona que le sea factible de tener medios de locomoción para llegar al trabajo, elige un lugar donde tenga cerca una escuela para el chico. Empieza a generarse dentro de ese inmueble que no es de él un sentido de pertenencia en el barrio. El chico va a la escuela, tiene sus compañeros de barrio, él va al trabajo, a lo mejor está cerca, o tiene un medio de locomoción que lo lleva, ¿no? Entonces yo no estoy tan convencido que a lo mejor los 2 años sean lo ideal. Si ustedes me preguntan a mí, yo creía que socialmente es mucho más cómodo y atractivo y seguro para una familia estar más tiempo que 2 años, y no con los 24 meses, cuando ya se afianzó en el barrio, en el lugar, tenga que al poco tiempo, con 4 meses de anticipación, empezar a buscar un lugar para mudarse porque el dueño no se lo renueva por distintas circunstancias, o porque precisa el inmueble, o porque se le casa un hijo, o porque lo quiere vender, o porque se peleó con el inquilino porque no le cambió un cuerito y no quiere verlo más al inquilino. Hay distintas circunstancias. Entonces el tema del tiempo, de 2 a 3 años, hay un proyecto que es de la diputada Camaño, porque hay 3 proyectos en este momento que salió después
de la comisión que mencionó Mirta y que ya fue una de las expositoras a través de la Cámara Inmobiliaria, hay 3 proyectos que están bien definidos. Uno es el del Frente de Todos, otro es el del Juntos por el Cambio y uno en forma individual de la diputada Camaño. Ella propone algo interesante, que no la proponen los otros dos. Hacer un contrato a 24 meses y si se ponen de acuerdo 60 días antes, avisando de alguna manera y poniéndose de acuerdo en el valor y todo lo demás, porque estoy conforme con mi inquilino y el inquilino está conforme con la propiedad, poder prorrogarlo por 1 año más. O sea que en definitiva, si todo anda bien y no hay problema entre las partes, estamos logrando un contrato a 36 meses, que era lo que yo hice como reflexión al principio, que a mí me parecía lo más humano y socialmente votable en ese sentido. Con respecto a la actualización, lo que explicó Mirta, si uno arranca con el mes 1 y termina en el mes 12 con el mismo alquiler, arranco con 20.000 pesos en enero y en diciembre me vuelven a pagar 20.000 pesos, perdí poder adquisitivo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo en el mes de enero con el alquiler podía comprar 1 kilo de azúcar, cuando llega el mes 12 yo con ese alquiler voy a comprar 700 gramos de azúcar. No sé si me explico. Hay una devaluación con respecto al dinero que yo estoy cobrando. No ocurre lo mismo con los sueldos, porque hoy sabemos que hay paritarias cada 4 meses, inclusive son automáticas, de acuerdo al costo de vida o lo que fuere. Entonces los sueldos tampoco aumentan ahora una vez al año. Estamos en periodos que el aumento de los sueldos son 2 o 3 veces al año. Entonces, ¿por qué no reajustar el alquiler a los 6 meses? Yo pregunto, y seamos francos, la Argentina tiene un 50% de la economía en negro, informal. ¿Cómo le vamos a pedir a los propietarios de todo el país que todos, sin excepción, si no van a ser multados, declaren sus alquileres? Estamos todos locos. Si el 50% de la economía, de la industria, del comercio, de la informalidad general está en negro, no puedo exigirle al 100% de los locadores de la República Argentina que tengan que denunciar su alquiler a la FIP. Bajo sanción, bajo penalidad, bajo multa. Son cosas que no cierran. Y justamente esto que dicen ustedes, se dio la informalidad entre locador y locatario, entre propietario y inquilino, que vencían los contratos en febrero del 2020 y seguían alquilando, pero ya sin contrato de alquiler, debido a que había buena relación y demás, pero bueno, uno nunca sabe hasta cuándo es la buena relación, ¿no? Pero de hecho, me ha pasado en mi estudio, así una estadística chiquita, pero que no renovaron los contratos, pero siguen alquilando en la informalidad. Entonces, nada, sin contrato, sin recibo y a ver qué pasa, y sin nada, en eso, tienden a la informalidad, eso es lo que quería acotar. Yo voy a retomar, y te paso el micrófono, la pregunta que hizo Nancy, por si querés charlar sobre la propuesta a largo plazo, lo que tiene que ver con esto por la hora, digo, nada más. Sí, para ir redondeando, porque obviamente ya a todos nos esperan en casa para cenar también, cuando yo comenté que hay que ver qué pasa en lo inmediato, es grave la situación de alguna manera, por más que salga la nueva ley, que la acomoden, las cosas no se van a acomodar de un día para el otro. Esto va a generar y necesitar por lo menos entre 18 y 24 meses para que el mercado de alquileres se vaya normalizando un poquito. Pero esto va a seguir, este tema de la crisis de los alquileres, por más que la ley salga distinta, la cambien, la renueven, la anulen, saquen otra, porque hay de todo, ¿no? Tanto es así que al principio había muchos legisladores que querían derogar la ley, volver a la ley anterior y agregarle un par de cositas y nada más. Cuando escucharon a los 150 disertantes que hubo el mes pasado en la Cámara de Diputados,
Ahí se dieron cuenta que no era necesario derogarla. Había que modificar 3 o 4 cosas, porque tiene cosas sanas la nueva ley de alquileres. Pero yendo un poco al futuro, ¿qué es lo que nosotros propusimos? 2 cosas. La más importante es generar viviendas para que la gente pueda alquilar, ya que el Estado no cumple el rol que tiene que cumplir de darle una vivienda digna a cada ciudadano de este territorio nacional, porque no tiene las condiciones económicas o lo que fuere. El Estado Nacional está entregando 50.000 viviendas por año en todo el país, con un déficit habitacional de 3-4 millones de viviendas, con 40.000 viviendas por año, vamos a terminar de acá 30 años de darle casa a todos en ese sentido. Entonces, ¿qué propusimos? Porque hay gente que quiere invertir y tener su renta, hay gente que tiene un buen ingreso, hay profesionales que ganan bien, comerciantes que ganan bien. No digo que sean ricos, digo que tienen excedentes mensuales que no saben qué hacer, o compran dólares, pues no saben especular. No van a ir a la criptomoneda, no van a ir a la bolsa de valores a comprar acciones. ¿Qué hacen? ¿Se resguardan el dólar o compran un departamentito para tenerlo en alquiler el día de mañana, o cambio el auto o me hago un viajecito? Son las cosas que hace clase media alta, que tiene un poder adquisitivo interesante. Aquel, como decía Mirta, que es millonario, no está preocupado por eso, no vive del alquiler. Él vive de otras rentas. Ese sí, timbea con la bolsa y con las criptomonedas y juega en otras ligas, como decimos nosotros. Pero el 80% de la población juega en una liga intermedia, y esa liga intermedia le tenemos que dar las opciones y las herramientas para que puedan alquilar, y aquellos que tienen ahorros que puedan comprar para volcar los inmuebles al mercado locativo. Entonces, la propuesta que nosotros hicimos es un plan de desgravación impositiva a nivel nacional, y que incluya no pago del impuesto a las ganancias, no pago de bienes personales, no pago del IVA, no pago de cargas sociales, no pago de impuestos provinciales y no pago de impuestos municipales. Para estos 2 últimos, ellos se tienen que adherir a la ley nacional, obviamente, tanto la provincia como los municipios de todo el país. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto es de desgravación impositiva para todos aquellos que vuelquen sus dineros para la compra, refacción, construcción, comprado en el pozo, comprar una casa, comprar un departamento, comprar un galpón, comprar una oficina, y la vuelca al mercado locativo por un periodo mínimo de entre 8 y 10 años. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Estamos reactivando la industria de la construcción. Y por último, y ya termino, porque no Mirta me echa, está el tema de los créditos hipotecarios. En Argentina es uno de los pocos países de América Latina que no tiene créditos hipotecarios hace más de 20 años. La última línea de crédito hipotecario salió en el 2018, que fue el Plan UBA, que sabemos las consecuencias que tuvo. El plan no era malo. Lo que era malo es lo que decía ella, la inflación. Con una inflación del 50% anual, no hay cuota que aguante. Pero en otros países como Chile, Paraguay, Ecuador, Colombia, Perú, están con el plan UBA, con una inflación del 5 o 6%, y la gente compra sus casas con ese crédito. Acá fue un fracaso por la inflación. Ese es el gran problema. Entonces propusimos un crédito hipotecario que se actualice por el índice salarial, que es lo que la gente realmente va a poder pagar de acuerdo. Y si en algún momento hay un desfasaje, que se cree una cámara compensadora que va a estar dentro de la cuota que va a pagar el deudor al banco, para que esa cámara compensadora genere un fideicomiso que cuando la cuota se le vaya muy arriba, ese fideicomiso le pague la diferencia de la cuota. Entonces, con créditos hipotecarios vamos a poder tener inquilinos que se hagan propietarios. Entonces, esos son los 2 proyectos que presentamos. Gracias. Bueno, se va pasando el tiempo, así que vamos a ir cerrando. El tema es que, bueno, estas cosas van con tiempos diferentes, ¿no? Lo inmediato, y a pesar de que realmente
ojalá pudiéramos hacer, como hay en otros países, periodos locativos por 5 años. Lo que cambia es el contexto, lo que cambia justamente es esto, de que hay cosas que se pueden hacer en otros países y que en el nuestro asustan o se vuelven no sustentables, no son posibles. Bueno, hay muchísimo para charlar de esto y desde distintas cuestiones, desde el punto más técnico, desde el abordaje diferente que le podemos dar. Pero bueno, ya vamos cerrando, ha sido largo, realmente para nosotros es un tema inacabable. Estamos todo el tiempo observando cómo, bueno, en el día a día, cómo podemos hacer para dentro de este contexto tener la posibilidad de sostenernos y de poder sostener y colaborar y hacer con los contratos de la mejor manera. Pero realmente, la solución no va a venir mágicamente ni por un impuesto, ni por una modificación de un artículo. Podemos hacer que un poquito se tranquilicen algunos, sino con un plan que se pueda sostener en el tiempo y que atienda las razones por las cuales los particulares, que son los que en este momento podrían colaborar, se sientan tentados a hacerlo. Y esto es lo que queremos, que ojalá desde el Estado y nuestros representantes, lo que no puedan hacer y lo que no pueden, al menos no se obstaculice para que lo hagan los privados. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fue un poco largo. Pero muchísimas gracias. Dejar de mirarnos como enemigos, sino es que cuando alguien necesita algo y otro lo puede cubrir, no es lo mismo que nos pasa como empresarios. Si damos trabajo a otro, que no seamos los que nos estamos enriqueciendo es que dejar de esta dicotomía que en la Argentina... Ese es el mayor daño, en mi opinión, que tenemos. Esto que vos estás diciendo es el daño mayor. ¿Por qué? Cuando estamos en conflicto, y esto tiene que ver, y bueno, es un minutito más, si queremos encontrar una solución y tenemos las partes en conflicto, la solución va a estar entre esas partes. Ahí va a estar la solución. De la colaboración, justamente el daño social que hace esta cosa de polarizar, de generar, porque hay algunas situaciones como estos personajes que de pronto, porque son mediáticos y porque tienen algún interés que no es exactamente, porque de hecho quedó demostradísimo, no es exactamente, en este caso, el de beneficiar a los inquilinos, hay otro interés detrás. Entonces, estas cuestiones son las que dañan la trama social y las que impiden, porque justamente en esto sostener posiciones, por el hecho de sostener posiciones, no ayuda. Así que ojalá... Perdóname, ¿te puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. Espérate que me encandila. Ahora sí. Sí. Creo que la respuesta está en lo que dijeron. Acá tiene que haber una oferta y una demanda. Y ambas partes tienen que salir beneficiadas. Yo de hecho construyo y mis inversores no quieren alquilar. Están destinando todas las unidades a alquileres temporales. ¿Por qué? Porque la rentabilidad es mayor, no se comprometen a un alquiler de 3 años, o sea, ellos el mes que viene aumentan el alquiler y siguen ganando, no van a ganar fortuna, pero va a ser lo que encuentren del otro lado, que haya una demanda. Y hoy con un alquiler a 3 años, con un parate en 1 año, no pueden absorber ese costo, porque después
se desfasa tanto que solamente pagan las despensas el mes 11. Entonces nadie quiere tener un alquiler pagado. Esa es la realidad que no quieren escuchar. Entonces, cuando aparece otra demanda, como es ahora, necesitamos alquileres, los alquileres son temporarios, no hay un contrato permanente. Y así es el mundo, las cosas van cambiando. Y si no nos habituamos a esto, no hay ley que ampare nada, porque las leyes aparecen después. Así de claro, entonces no, para mí no va, no va a venir de alguien que diga los alquileres tienen que ser a 2 años, a 3 años, a 5, a 20. Tiene que haber un acuerdo de partes. No más que eso, si a mí me sirven 5 y a mi inquilino le sirven 5, bueno, si la oferta y la demanda se ponen de acuerdo, está todo bien. Me parece que esa es la solución. Bueno, es decir, hay cosas que son ilógicas, ¿no? Que se quiera como beneficiar en el precio, por ejemplo, los inquilinos obligando a los propietarios a pagar más impuestos. A ver, en cualquier servicio, en un producto, si vos le agregás más costo, va a ser más caro para el que lo compra. Esto es un servicio, pero es lo mismo, hay un costo mayor y si se le agrega más costo, eso va a costar más. Por eso es que hay como una confusión y una tensión que hace imposible a veces estos razonamientos, el razonamiento de cómo nos beneficiamos todos, ¿no? Sacando un poquito la ideología y de alguna manera cómo me gustaría que sea, porque las cosas son de una manera, por más que haya un castigo y le decimos a la gente que lo van a castigar, pero que le van a poner un impuesto y demás. Esa gente se retira del mercado y perjudicó absolutamente a todos los inquilinos. Francamente, esto creo que es esto es un daño, esta es una de las cuestiones que, bueno, acá me quedo con la duda de cómo evolucionar en el futuro. Realmente lo que esperemos es que de los dictámenes que se han hecho, que ninguno responde exactamente a lo que se ha planteado, pero bueno, ojalá que de todo esto, cuando salga uno, que tampoco vamos a terminar ahí, cuando sale uno, que tiene que ir a senadores y después veremos qué pasa, salga algo que tenga que ver con lo razonable y que genere un estímulo para esto, ¿no? Para que a lo largo del tiempo, sosteniendo ese plan, se pueda mejorar el tema de la oferta y el acceso a la vivienda. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias.